Respecto de cómo prescribir las tareas, Steve DeShazer hace algunas propuestas. Primero, necesitas calibrar la postura del cliente. Si el cliente se expresa, se manifiesta como un visitante, es decir, yo no veo el problema, por lo tanto, no sé por qué estoy aquí, las tareas inclusive podrían no tener efecto, pero sí pueden ayudar los elogios, como por ejemplo, qué bueno que te diste la oportunidad de venir, esto nos va a ayudar a alcanzar los objetivos que proponemos sin dejar alguna tarea, ¿vale? Si la postura del cliente es demandante, es decir, esto que traemos no es mi problema. Estoy consciente del problema, pero no es mi problema. Aquí las tareas que se proponen de acuerdo a Steve Chaser son tareas de observación. Por ejemplo, el paciente identificado se le prescribe identificar cambios que considera necesario para la resolución de su problemática o de la problemática. Se le propone a esta personita, al paciente identificado, que analice qué cambios considera él o ella que sean necesarios para alcanzar las mejores metas o los mejores objetivos dentro del proceso terapéutico. Si el cliente es un comprador, es decir, está plenamente convencido del proceso, sabe que hay un problema y está buscando las alternativas y las estrategias necesarias para resolverlo, es decir, debo poner de mi parte para solucionarlo, las tareas son de acción y son un poquito más exigentes. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, puedo especificar un ritual, puedo pedirle específicamente que bloquee o que procure tales o cuales acciones o interacciones. Y también es importante que entendamos las fases de cambio que proponen Prochaska y Clemente, ya que las tareas estarán enfocadas precisamente en eso. Si el consultante está en la etapa de precontemplación, es decir, yo no entiendo que haya un problema, yo no sé si hay un problema, no me interesa que haya un problema, por lo tanto no tengo la más mínima intención de cambiar nada, las tareas estarían encaminadas a que el consultante tome conciencia de que hay un problema, como por ejemplo, en el caso del alcoholismo o de alguna adicción, se puede proponer el diario de consumo. Esto permite al consultante identificar qué tanto sí existe un problema a resolver. El diario de la alimentación, en el caso del TCA, o el chequeo médico. Es que yo no sé si estoy enfermo y la verdad no sé si sea necesario hacer esto. Ok, entonces, ¿qué te parece si te propongo un chequeo médico para descartarlo? ¿Vale? Esto le permite al consultante hacer conciencia de que pudiese existir o no un problema. Si el consultante está ya en la etapa de la contemplación, es decir, entiende que hay un problema, pero aún no ha empezado ni siquiera la intención, el deseo, la planeación de ningún cambio, las tareas estarían encaminadas a inclinar la balanza de decisión a favor de un cambio, como por ejemplo la lista de pros y contras respecto del consumo, respecto del divorcio, respecto de la renuncia del empleo, respecto de la comunicación eficaz. Esta tarea de hacer una lista de pros y contras que muchos psicólogos no sabemos, están encaminadas precisamente para las personas que están en la etapa de la contemplación, pero aún no saben qué hacer y aún no saben si hacer algo. ¿Vale? La otra etapa, que es la preparación y acción, es útil para esta etapa pautas concretas de actuación que le permitan al consultante detonar cambios. Ahora vas a hacer esto y esto y esto. Ahora vas a hacer tu medición así. Ahora vas a hacer tu análisis así. Ahora vas a pensar este tipo de cosas. Ahora vas a hacer este tipo de tareas muy concretas encaminadas a la modificación de las conductas. Como por ejemplo rituales de congelación. Es decir, tú vas a congelar ciertas
pautas de interacción o ciertas comunicaciones, ¿vale? Y para la etapa de mantenimiento se va a hacer hincapié en seguir nuevos hábitos, en reducir en todo lo posible el riesgo de las recaídas y en algunas ocasiones se pueden prescribir las recaídas con la intención de que sea una tarea paradójica y que de alguna manera las recaídas le permitan un aprendizaje. Es decir, es imposible que no recaigan y como es imposible que no recaigan, cada una de las recaídas le enseño a entenderlo como un proceso de aprendizaje. Y esto hace que la recaída se perciba de manera diferente, se entienda de manera diferente y en consecuencia tenga efectos positivos dentro del proceso. Como por ejemplo, una tarea podría ser un plan de emergencia. ¿Qué pasaría si tienes una recaída en los celos, tienes una recaída en las discusiones, tienes una recaída en el consumo, tienes una recaída en los berrinches, etcétera? ¿Qué harías? ¿Qué harás? ¿Qué plan establecerás para ese tipo de recaídas? Pues hasta aquí es tanto respecto de las tareas y el diseño y la transmisión de las tareas. Espero que haya quedado claro como el agua de horchata y que de alguna manera tengas claridad de cómo ir diseñándolas. Te repito, no te estreses, no te preocupes, esto es poco a poco, pero si no me contestas, si no me haces preguntas dentro del chat, seguramente vas a encontrar un poquito más complicado. Aprecia el chat, hazme preguntas, diseña estrategias y yo te guío en este proceso. Ninguna estrategia es del todo mala, ninguna estrategia es del todo buena. Siempre hay sus bemoles. ¿Y cómo lo vas a empezar a entender? Pues en función de la práctica. Practica, practica, practica. Pues bien, esto es todo respecto de las tareas. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho.